puedo grabar las clases. Nosotros las clases los profesores grabamos la clase, pero es un archivo privado. No, ellos no distribuyen sus clases, ¿verdad? Es una disposición de UNIN, no de los profesores. Yo grabo la clase para ellos, pero no está disponible para distribuirla. Bien, entonces el calor es un flujo de energía debido a diferencias de temperatura. Eso lo hemos estado hablando en el curso presencial insistentemente, ¿verdad? Hemos dicho una y otra vez de qué se trata el calor, ¿verdad? Y habíamos dicho que para que se propague el calor, necesitamos dos fuentes a diferentes temperaturas. O sea, fuentes quiere decir objetos, ¿verdad? Dos cuerpos que tengan diferentes temperaturas. Y dijimos que había hay una ley que se llama ley cero de la termodinámica, que es como uno de los principios fundamentales de este tema, que dice lo siguiente: ley cero. A ver, ahí está. Bien. Ley cero. ¿Sí? Esta es una de las cosas principales que hay que saber para poder entender este tema, ¿verdad? La ley cero de la termodinámica establece que el calor fluye desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Sí? Cuando yo en estas clases vean que en mi pizarrón hay algo verde, algo de color verde, significa que eso tiene que ser de memoria, ¿verdad? Tiene que estar de memoria. Esas son cosas demasiado importantes que tengo que saber sí o sí de memoria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siempre lo que está en verde, no se olviden, eso va de memoria, porque son cosas que no van a servir en el examen. ¿Qué es el calor? ¿Qué es la ley cero? A ver, acá hay una persona que no puede entrar. Eh, Muy bien. Entonces, esas son, digamos, cosas que yo debo de tener en la punta de la lengua para poder resolver los problemas. Acuérdense que el objetivo es aprender a defenderme en un examen, que es a resolver problemas, pero sin la teoría no se puede, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que de dónde a dónde va el calor. Ahora vamos a hablar de lo que se llama los tipos de calor. Vamos a poner así: tipos de calor, perdón, efectos caloríficos, perdón, caloríficos, que ya habíamos visto un poquito. Bueno, los efectos caloríficos ya dijimos que eran dos efectos caloríficos. El calor provoca dos cosas cuando entra a un sistema o cuando sale de un sistema. ¿Sí? Vamos a poner por acá. Vamos a explicar qué es lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, cuando el calor entra o sale de un sistema, puede provocar dos efectos. Dos efectos. ¿Sí? El calor puede provocar más cosas, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro curso solo vamos a estudiar dos. El primer efecto calorífico se llama, bueno, puede provocar un cambio de temperatura. ¿Sí? Cuando yo agrego calor, puede ocurrir un cambio de temperatura. En ese
momento hablamos de un calor sensible, así se le llama a ese tipo de calor que provoca un cambio de temperatura. Y el otro, vamos a dejar acá un espacio para anotar unas cosas. El otro efecto calorífico es un cambio de estado, cambio de fase, como a veces se le dice. En ese caso hablamos de calor latente. ¿Sí? Nos interesa ahora saber cómo se calculan estos calores, ¿verdad? Entonces, para calcular el calor, cuando uno tiene un cambio de temperatura, la, la fórmula que se usa sería esta. Q, calor, vamos a poner con verde, así sabemos que es muy importante. Calor específico, C es calor específico, masa y la resta de temperaturas, ¿verdad? El objeto va a cambiar su temperatura, entonces tengo que restar la temperatura final menos la inicial. Acá esto es calor, calor específico, masa, resta de temperaturas. Y acá, para el cambio de fase, pues tenemos que usar otra fórmula que es L por E. Estas cosas ya las voy a definir. Primero copiemos las fórmulas y ya ahora en un momentito definimos todas las variables y en qué unidades hay que trabajar. Bien. Dos fórmulas. Roberto, ¿podrías subir un poco para arriba? Sí, ahí va. Así que saco una foto. Ahí. Sí. Ok. Listo, Ok. gracias. Bueno, pues nada. Bueno, entonces tenemos, permítanme que hay alguien que está entrando por acá. Ahí estamos todos. Ok, entonces fíjense, vamos grabando ya cosas en el audífono. Perdón que voy a apagar los micrófonos porque hay mucho ruido por acá. Un segundito. Sí, les voy a pedir por favor que tengan sus micrófonos cerrados porque si no se escucha un ruido por acá. Muy bien. Entonces, el calor puede provocar dos cosas. Cambio de temperatura o cambio de estado, ¿verdad? Hablamos de calor latente y calor sensible. Las fórmulas estas, U es el calor, esto se llama calor específico, esta la M es masa y la L se llama calor latente específico o calor latente por unidad de masa. Y ya se les voy a dar acá los valores. Bueno, entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, hagámonos una pregunta muy básica para entender de qué se tratan estas fórmulas antes de entrar a algo más complejo. Por ejemplo, suponete que a vos te dice, ejemplo, calcular cuánto calor se necesita para calentar 200 gramos de agua desde 20 grados Celsius hasta 80 grados Celsius. ¿Sí? ¿Cuántas calorías de calor, de energía calorífica, necesitas para provocar ese cambio de temperatura? Esto es solo como para introducirnos en cómo va a ir este tema, ¿verdad? Para ir despacito. Bueno, tú te das cuenta que acá hay un cambio de temperatura, ¿no? Hay una elevación de la temperatura. ¿Ok? Entonces, como está elevándose la temperatura, hay un cambio de temperatura, ese calor le vamos a llamar calor sensible y lo vamos a calcular con esta forma. Con esta forma. Cuando hay cambios de temperatura, usamos esa formulita que dice que el calor debe ser una constante que es calor específico
por la masa por la resta de temperaturas final menos inicial. ¿Ok? Bueno. La masa la tenés, las temperaturas las tenemos y el calor específico es un dato que te va a dar el problema. ¿Sí? Los problemas te van a dar esos datos. El calor específico del agua vale 1 caloría dividido gramo y grados Celsius. ¿Sí? Ese va a ser un dato y yo te voy a dar incluso más adelante la tabla con todos estos datos que debes de tener por ahí, ¿verdad? Debes de tener a mano. Entonces hacemos calor igual a 200 gramos, perdón, acaba el calor específico, 1 caloría, gramo, grados Celsius. La masa eran 200 gramos, la temperatura final son 80, la inicial 20. Y como ambas temperaturas están en grados Celsius, pues en grados Celsius lo pongo afuera del paréntesis, ¿verdad? Quiere decir que las dos están en Celsius. Vamos con las unidades. Gramo cancela con gramo, grados Celsius con grados Celsius, y la respuesta nos va a dar en calorías. Bien, 80 menos 20 son 60. ¿Sí? 60 lo multiplico por 200, me va a quedar 6.000. Perdón, 12.000 calorías. ¿Okay? Ese es el calor que yo debo dar para que el agua eleve su temperatura desde 20 hasta 80 grados. Pero fíjate que acá el agua sigue estando siempre en estado líquido, ¿verdad? De ninguna forma hemos considerado que hay un cambio de fase. Muy bien. Estos números, estos resultados que uno va teniendo, esta sería mi respuesta, vas a ver que yo los voy a volcar siempre en un gráfico. ¿Sí? Sin duda vos viste en las clases que estuvimos dando, siempre hacemos un gráfico, ¿verdad? ¿Cómo se representaría esto? Bueno, haríamos algo así, ¿verdad? Ponemos en el eje vertical la temperatura inicial y la final. Ponemos 20 y 80. Y en el eje horizontal graficamos la cantidad de calor. ¿Qué serían? Ponerle, acá en este problema dice que son 12.000. Entonces, mi problema inició en este punto con el agua a 20 grados y terminó a 80 grados Celsius después de haberle agregado 12.000 calorías. Esto es lo que representa a este proceso, la línea que representa este proceso en el diagrama de temperatura contra calor, que es lo que usamos como herramienta para resolver los problemas. Muy bien. Es fácil, los cálculos de calorimetría son muy sencillos. El tema es que al ser tanta la variedad de problemas, no hay un procedimiento único. Vos tenés que armar tu procedimiento en base a tu conocimiento y a lo que te pidan. Yo te voy dando la teoría para que sepas qué aplicar en cada momento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Que es, vamos a ver cómo lo planteamos. Vamos a decir, calcule la cantidad de, ejemplo, calcule la cantidad de calor
que se debe transferir a 50 gramos de agua para evaporar. Calcule la cantidad de calor que se debe transferir a 50 gramos de agua para evaporarla total. Es decir, acá estamos hablando de un cambio de fase. Vamos a pasar de la fase líquida a la fase de vapor. Cuando hay cambios de fase, entonces hablamos de un calor latente. Vamos por acá, vamos a usar esta fórmula. Vamos a usar esta formulita y entonces vamos a decir ese calor U es una L por N. Y esta L le vamos a poner acá abajo qué transición de fase está ocurriendo. Acá dice que es evaporación. Acá se dice, en el curso le decimos vaporización. Y ese valor, esa constante, es un dato también. Es un dato que te va a dar el problema. A veces te lo proporcionan como tabla. Entonces te dicen que el calor latente de vaporización del agua es de 540 grados Celsius. Perdón, 540 calorías sobre gramo. Perdón. Ya te dan ese dato. Calorías sobre gramo. Entonces ahora vamos a nuestra fórmula y el calor va a ser 540 calorías sobre gramo, lo multiplico por la masa que son 50 gramos. Bien, acá el gramo cancela con gramo y trabajo solo calorías. Solo calorías. Ya me quedaría mi resultado en calorías. Bueno, vamos a poner entonces 540. Vamos a hacer la cuenta. 540 por 50. Eso nos da 27.000 calorías. 27.000 calorías. Para provocar esa evaporación de 50 gramos de agua, necesitaría darle 27.000 calorías al agua. ¿Sí? Bueno, ¿cómo graficamos esto? ¿Cómo se pone esto en forma gráfica? Que es lo que tanto me interesa, ¿verdad? Esto, la gráfica acá es imprescindible. Entonces, en la gráfica se pone así. Viste que la evaporación me están diciendo que ocurre a 100 grados Celsius. Y no hay cambio de temperatura. Es decir, los cambios de fase siempre van a ser líneas horizontales. ¿Por qué? Porque en los cambios de fase la temperatura nunca va a cambiar. Bien, nuestro sistema empezó a 100 grados y terminó a 100 grados luego de agregarle una cantidad de calor de 27.000 calorías. Bien, esa sería la gráfica que representa al proceso de evaporación. Si querés la puedes ponerle algunos datos adicionales. Por ejemplo, vos podrías poner que acá está en estado líquido y acá pasó a vapor. Ahí queda mucho más prolija, más bonita la gráfica, ¿verdad? Bien. Profe, una pregunta. Sí, sí. Por ejemplo, si al principio te dice que estaba integrados y la quieren pasar a vapor, tenés que hacer primero de
de los 20 grados a 100, y ahí sería una línea que Inclinada, sube, ajá, claro, inclinada, y después cuando te dice la quiero evaporar, totalmente, ahí te queda recta, ¿no? exactamente, muy bien, así es, Joya. así es. Los calores se van sumando, ¿verdad? Bueno, y buenísima la pregunta porque ese es nuestro próximo problema. Vamos a hacer otro problemita para ir. Fíjense, chicos, que a veces uno quiere ir muy rápido en este tema. En general, uno quiere, uy, ¿cuándo vamos a hacer parciales? ¿Cuándo vamos a hacer los problemas del parcial? Si vos esto no lo entendés, ¿cómo vas a entender un problema de parcial? ¿Entendés? No se puede. ¿Podría subir para arriba para ver el gráfico? Sí, sí. Siempre hay que ir progresivamente, ¿verdad? No podés saltar a los problemas ya de nivel parcial. Esto es despacito, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, dice lo siguiente. Se desea, ejemplo, se desea enfriar agua, perdón, vamos a ponerlo, se desea congelar agua a 80 grados Celsius hasta hielo a 0 grados Celsius. ¿Cuánto calor debo extraer? ¿Okay? ¿Cuánto calor tengo que extraer para que esa agua que está a 80 grados Celsius se convierta en hielo, ¿verdad? Se congele esa agua. Muy bien. Entonces acá, fíjense que ya la cosa empieza a tener otros matices. Ya acá es donde yo tengo que empezar a jugar con mi diagrama. Bien, cuando uno quiere estudiar estos procesos ya más complejos, uno tiene que recurrir a este diagrama. El agua tiene dos temperaturas importantes, que son la temperatura de congelación, o sea, 0 grados, y la temperatura de vaporización, donde se evapora el agua. ¿Okay? Vamos a agregar acá un anexo. Vamos a poner por acá un eje adicional para marcar las fases. Bien. Entre 0 y 100, el agua está en forma de líquido. Por eso vamos a ponerle una L. De 100 para arriba, el agua existe en forma de vapor. Y de 0 para abajo, en forma sólida o hielo. Bueno, entonces, vamos a hacer un diagrama y lo vamos a interpretar. Este es como un diagrama orientativo, es como un patrón que yo voy a seguir cuando resuelva estos problemas. Mucha gente no le da pelota a este diagrama y por eso no pueden resolver los problemas, porque este diagrama se usa siempre, siempre, siempre que vas a hacer estos problemas, vas a usar este diagrama. ¿Ya? Recordate que siempre los problemas los vas a plantear sobre este tipo de diagrama. Bueno, fíjate, ¿qué quiere decir este diagrama? Quiere decir que si tú tuvieras vapor a una temperatura superior a 100 grados,
Si tú le extraes calor, él va a bajar su temperatura hasta que llegue a 100 grados, pero va a seguir siendo vapor. Si tú le sigues sacando calor, él se va a transformar en líquido. Si tú le sacas energía a este líquido, él va a bajar su temperatura hasta cero. Si le sigues sacando calor, se va a volver sólido. Y si le sigues sacando calor, pues va a bajar su temperatura. Este diagrama, pónganlo en su hoja de fórmulas y apréndanselo. Esas, cómo están las, las fases que hay en cada región, porque es la base de la calorimetría. Bueno, ¿cómo planteo mi problema? Entonces tú decís, bueno, mi estado inicial son 80 grados. 80 grados, pues podemos ponerlo por acá, sin ninguna escala. Yo diría, esta es mi temperatura inicial, prolongo esta línea, esta, la voy a prolongar hasta la curva de enfriamiento, hasta esta, y localizo ahí sobre eso un punto. Ahí está mi sistema al inicio, el agua a 80 grados. ¿Ya? Me dice que el agua a 80 grados está en fase líquida. Muy bien. Y el estado final dice que es congelar el agua hasta llevarla a hielo a 0 grados, o sea, sólido a 0 grados. Bueno, entonces tú lo que vas a hacer es vas a decir, bueno, entonces mi trayectoria involucra dos etapas, una de calor sensible y otra de calor latente. El sensible es el calor que debo de extraer del agua para enfriarla, para bajar su temperatura. Y el latente el que debo de hacer para lograr que se congele, que pase de líquido a sólido. Muy bien. Entonces, vamos a darle un nombre a cada uno de estos calores. Le vamos a poner que este es calor 1 y a este le vamos a llamar calor 2. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el calor total que debo de extraer va a ser el calor 1 que extraigo para que baje la temperatura, más el calor 2 que sigo extrayendo para, para que el sistema se congele. Bien, fíjense que como acá hay calor sensible, recuérdense que era cuando había cambio de temperatura, pues usamos la fórmula calor específico por la masa por restas de temperatura de final de inicial, más el Q2 era una L por la masa, es un calor latente, y fíjense que este proceso que ocurre de acá para acá, cuando el líquido se convierte en sólido, se llama solidificación. Solidificación. Por eso acá se pone L sol, diciendo que esto es el calor que hay que extraer en la solidificación. Además, acá se le pone una L al agua para indicar que el agua está en la fase líquida, que no está en sólido ni en vapor. Bueno, ¿cómo se hace la cuenta? Muy fácil, reemplazar valores. Esto es un dato, ¿sí? Este es un dato que en la próxima tanda te voy a dar el- la tablita para que lo tengas. Me olvidé de dar la masa, ¿verdad? Vamos a poner que la masa son
100 gramos de agua. Por favor, agréguelo a la consigna, me había olvidado. Dato, la masa del agua son 100 gramos. Vamos a usar 100 gramos de agua para estudiar este problema. Queremos congelar 100 gramos de agua. Entonces pongo calor específico, pongo la masa, 100 gramos, temperatura final 0, inicial 80, calor latente de solidificación también es un dato, yo te voy a pasar la tabla, es menos 80 calorías sobre gramo, y la masa 100 gramos. Las unidades, gramo con gramo cancela, Celsius con Celsius cancela, gramo con gramo. Este término quedó en calorías y este también. Bien. Cortamos acá, pues se va a cortar la comunicación y nos vemos a las 15:50. Vamos a parar 10 minutos, ¿sí? A las 15:50 retomamos. Corto por acá, el mismo link, usamos el mismo link, por favor.